evidence from forensic scientists that say that there's fibers in the paint tray that match your red jacket. We believe fibers from her jacket were found in the paint tray, were found tied into the ligature found on JonBenét's neck, were found on the blanket that she's wrapped in, were found on the duct tape that's found on her mouth. I have no evidence from any scientist to suggest that those fibers are from any source other than your red jacket. Well, but then that's... Come on, I mean, what other sources did they... Yeah, let's take 5 minutes. Yeah, come on, I don't want to. No, we're going to take every 5 minutes, every time I answer a question, because you want to know what it is that's in my mind. I just told you what's in my mind. Accident. Somebody... You're going down the wrong path, buddy. Somebody accidentally or something upset over that wedding. That's one of the things that's been proposed. Patty Ramsey. Para muchos, ella era solo una madre de concursos de belleza, una ex reina de belleza, una madre en duelo. Pero para otros, era la mujer cuyo llamado al 911 y una nota de rescate extrañamente específica desataron uno de los misterios más escalofriantes en la historia del true crime. Desde el principio, algo no encajaba. El tono de su voz en la llamada, el lenguaje en la nota, la manera en que se desarrollaron los acontecimientos después de que su hija, JonBenét, fuera hallada brutalmente asesinada en el sótano de su casa. Durante años, los reflectores volvieron una y otra vez sobre ella. Y quizá ha llegado el momento de mirar más a fondo, porque aquí está el asunto. Muchas de las acusaciones, las teorías, las señales de alerta que rodean a Patty empiezan a tener más sentido cuando se profundiza en su pasado. Cuando entiendes de dónde venía, qué valoraba, cómo manejaba el estrés y lo que la gente cercana a ella notaba mucho antes de que ocurriera la tragedia. Esto no se trata de señalar con el dedo, se trata de encontrar patrones, se trata de entender el tipo de persona que podría escribir una nota así o sonar de la manera en que sonó en aquella llamada. Así que, en este video, vamos a retroceder hasta su infancia, su familia, su ascenso en los concursos de belleza y el tipo de vida que construyó antes de convertirse en madre. Porque si queremos respuestas, debemos comenzar mucho antes de aquella noche de Navidad de 1996. ¿Había algo en Patty Ramsey, en su crianza, en su mentalidad, que pueda ayudarnos a comprender lo que realmente le sucedió a JonBenét? Averigüémoslo. No olvides dar like, suscribirte y contarme desde dónde me estás viendo en los comentarios. Patricia Ann Paugh, más tarde conocida en el mundo como Patty Ramsey, nació el 29 de diciembre de 1956 en Parkersburg, West Virginia, hija de Donald Ray Paugh, ingeniero, y Nedra Ellen Reimer Paugh, ama de casa. Era la mayor de 2 hijas, y su hermana menor, Pamela Ellen Paugh, más tarde se convertiría en una figura muy vocal defendiendo públicamente a Patty tras la muerte de JonBenét. Desde fuera, los Paugh parecían una típica familia estadounidense de clase media, pero dentro de su hogar, las apariencias importaban, sobre todo para Nedra, la madre de Patty. Nedra tenía un agudo sentido del estatus social, la belleza y el encanto, y transmitió esos valores a sus 2 hijas. No se trataba solo de ser inteligente o educada, se trataba de ser elegante, impecable y siempre compuesta en público. Patty creció en un mundo donde la imagen externa tenía un poder real y, incluso de niña, destacaba en entornos que recompensaban la actuación, la admiración y los aplausos. Animada por su madre, Patty comenzó a participar en concursos de belleza desde temprana edad, a menudo acompañada de Pamela, quien también competía, pero nunca parecía igualar el brillo de Patty en el ojo público. En 1974, Patty se graduó de Parkersburg High School, donde era conocida por estar activa en actividades estudiantiles, ser querida y siempre presentable. Sus compañeros la recordaban como dulce y refinada, alguien que nunca causaba problemas y que se conducía como si estuviera destinada a algo más grande. Después ingresó a la Universidad de West Virginia, donde se unió a la hermandad Alpha Chi Delta y obtuvo un título en periodismo, pero su mayor reconocimiento durante esa época fue ser coronada Miss West Virginia en 1977.
El mundo de los concursos se había convertido no solo en una actividad, sino en su identidad central. Y fue a través de ese mundo pulido de actuaciones y elogios que comenzó a moldear cómo quería ser vista. Durante su tiempo en los concursos, Patty Ramsey fue conocida por su dramatismo. A diferencia de la mayoría de las concursantes que elegían cantar o bailar, Patty interpretaba monólogos. Uno en particular destacaba, una escena recurrente de The Prime of Miss Jean Brodie, una historia sobre una profesora carismática y su grupo de estudiantes de élite. Durante años, Patty memorizó, ensayó y representó esa misma escena, llegando a usarla para ganar Miss West Virginia. Era su marca registrada, su pan de cada día, como ella misma decía. Esto más tarde resonaría en el lugar más inesperado, la nota de rescate hallada en su casa la mañana de la muerte de John Bennett. Ciertas palabras y frases dentro de la nota tenían una sorprendente similitud con el lenguaje y las imágenes de The Prime of Miss Jean Brodie, la misma obra que había marcado gran parte de la vida juvenil de Patty. Coincidencia o no, era una conexión. Pamela Pau, su hermana, a menudo hablaba muy bien de Patty, describiéndola como una perfeccionista, pero también como alguien con una fe y valores muy fuertes. Con los años, Pam se convirtió en una de las defensoras más leales de Patty, apareciendo en entrevistas e incluso escribiendo cartas extensas defendiendo su inocencia en el caso de John Bennett. I know, beyond a shadow of a doubt, I would give my life on the fact that as I sit here now, as God is my witness, my sister did not abuse, harm, or kill her child. Pero bajo la superficie existían rumores, no de la familia, sino de antiguos amigos, de que Pam siempre había estado en segundo plano y que Patty era la hija a la que su madre favorecía más abiertamente. En 1980, Patty se casó con John Bennett Ramsey, un exitoso empresario, viudo y padre de 3 hijos de un matrimonio anterior. Juntos tuvieron 2 hijos, Burke Ramsey, nacido en 1987, y John Bennett Patricia Ramsey, nacida en 1990. John Bennett recibió el nombre de su padre, John Bennett, y de su madre, Patty. Con el ascenso de John, incluido su rol como director de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos, la familia se mudó a Boulder, Colorado, donde vivían en una lujosa casa de 7,000 pies cuadrados en un vecindario exclusivo. Patty abrazó su rol de madre y socialité en los círculos de élite de Boulder, organizando fiestas navideñas, eventos benéficos e incluso ayudando a planear concursos comunitarios. Quienes la conocían de cerca la describían como una anfitriona extraordinaria, alguien que organizaba fiestas temáticas fastuosas y que lograba hacer que todo brillara, literal y figurativamente. Pero otros notaban que su necesidad de perfección nunca descansaba. Incluso pequeños contratiempos, una mala fotografía, una actuación menos que perfecta, supuestamente la dejaban visiblemente afectada. También enfrentó serios problemas de salud. En 1993, con apenas 36 años, Patty fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa 4. Fue un periodo aterrador y doloroso en su vida, que requirió cirugía y quimioterapia agresiva. Su cáncer entró en remisión, pero muchos creen que esa experiencia intensificó aún más su necesidad emocional de control y estructura, especialmente con su hija John Bennett. Amigos notaron que después de su enfermedad, Patty se volvió aún más emocionalmente invertida en la carrera de concursos de John Bennett, quizá como una forma de sobrellevar el miedo a perder el control sobre su vida. Ella misma diseñaba muchos de los trajes de John Bennett, coreografiaba rutinas y viajaba extensamente para competencias. Algunos observadores pensaban que estaba reviviendo sus días de gloria a través de su hija, mientras otros creían que era solo una manera inocente de compartir una pasión. Sin embargo, muchos cuestionaban la intensidad de esa inversión. Se decía que John Bennett apenas tenía 4 años cuando comenzó a competir, y a los 6 ya había ganado múltiples títulos. Imágenes de John Bennett actuando con maquillaje, postizos y elaborados vestidos ya habían generado debate público incluso antes de la tragedia. Patty era conocida por querer que todo se viera perfecto, no solo para ella, sino también para su familia, sus fiestas y especialmente John Bennett.
Ese enfoque en la estética, algunos dirían más tarde, la hacía muy consciente del juicio de vecinos, miembros de la iglesia y los medios. Una fachada impecable era su armadura. Y cuando el asesinato destrozó esa ilusión, ella respondió no con un colapso, sino con una actuación. Tras el asesinato, el comportamiento de Patty, desde sus dramáticas apariciones en la prensa hasta sus entrevistas cautelosas, dejó a algunos sospechosos. Otros la defendieron, diciendo que simplemente estaba actuando de la manera en que había sido criada, con gracia bajo presión, incluso en un dolor inimaginable. Sin embargo, si uno sigue sus pasos desde la infancia, pasando por las expectativas de su madre, los concursos, el cáncer, la fama y el deseo de preservar una imagen perfecta, entonces la manera en que se condujo en los días posteriores a la muerte de John Bennett empieza a cobrar un sentido distinto. Al finalizar 1996, la familia Ramsey parecía más pulida que nunca. Eran un símbolo de riqueza, éxito y encanto en la comunidad de Boulder. La empresa de John, Access Graphics, acababa de alcanzar $1,000 millones en ventas. Patty estaba en remisión de su cáncer y John Bennett estaba acumulando coronas y cintas de los concursos de belleza. La casa estaba impecable, iluminada con luces navideñas y llena de decoraciones que parecían sacadas de una revista. Era una Nochebuena de Monopoly, con Santa diciendo en la tierra lo que se suponía debía ser. Pero detrás de todo ese glamour, las cosas comenzaban a desmoronarse. Patty Ramsey estaba bajo una presión intensa. A pesar de lucir radiante en los eventos sociales, sus amigos notaban que se veía cansada, a veces incluso frenética. Se preparaba para su famosa fiesta de Navidad, una elaborada tradición con más de 100 invitados, mientras también gestionaba la exigente agenda de concursos de John Bennett. Cada vestido, cada rizo, cada sonrisa en el escenario tenía que ser perfecto. John Bennett, con solo 6 años, aparecía en competencias una tras otra. Su madre era su estilista, su entrenadora y su representante de relaciones públicas, todo en una sola persona. Algunos amigos recordaban cuánto parecía disfrutarlo John Bennett. Otros decían que se la veía cansada, incluso aburrida. Se preguntaban si la pequeña estaba empezando finalmente a resistirse. Esa tensión iba más allá de los concursos. En casa, John Bennett había vuelto a mojar la cama. No era inusual para una niña de su edad, pero al parecer molestaba a Patty, una mujer conocida por su obsesión con la limpieza y el control. Había rumores de que Patty tenía muy poca paciencia cuando las cosas no salían como quería, y más de una persona mencionaría más tarde que tenía mal genio, especialmente bajo estrés. Luego estaba Burke, el hermano mayor de John Bennett. Tenía 9, casi 10 años, y cada vez se volvía más invisible. Mientras John Bennett era la estrella, Burke solía quedar en segundo plano, no descuidado, pero sí apartado. Durante la gran fiesta navideña de los Ramsey ese año, Burke permaneció en su cuarto toda la noche. No quería ser parte de ello. Tal vez se sentía ignorado. Tal vez simplemente no le importaba la atención bajo la que vivía su hermana. De cualquier manera, la dinámica familiar se estaba volviendo complicada. Incluso la ama de llaves, Linda Hoffman Pugh, notó el cambio. Le dijo a la policía que Patty se veía distinta ese diciembre, más distraída, más abrumada y más irritable de lo habitual. La describió como exhausta, no solo cansada, sino completamente desgastada. John, mientras tanto, estaba fuera a menudo. Access Graphics iba increíblemente bien, y él volaba constantemente a reuniones y conferencias de prensa. Patty estaba prácticamente manejando el hogar sola, con 2 hijos, una imagen que mantener, una casa enorme y una agenda social llena de concursos y fiestas. Había rumores de que se había vuelto inusualmente protectora con John Bennett, incluso temiendo que alguien pudiera estar vigilándola. Algunos informes afirmaban que la familia había instalado un sistema de seguridad, pero que curiosamente estaba apagado la noche en que John Bennett fue asesinada. Para algunos, esto levantaba preguntas. ¿Estaba Patty reaccionando a una amenaza real? ¿O era el inicio de algo más inquietante? Para el 25 de diciembre, la familia se preparaba para ir a su casa de vacaciones en Charlevoix, Michigan. Esa mañana, John Bennett y Burke abrieron regalos bajo el árbol. Más tarde, por la tarde, los Ramsey visitaron a sus amigos Fleet y Priscilla White. Cenaron, compartieron la alegría navideña
y regresaron a casa poco después de las 8:30 de la noche. Lo que ocurrió después de que llegaron a casa sigue siendo una de las líneas de tiempo más disputadas del caso. Según la versión oficial, JonBenét estaba dormida cuando llegaron. Patty la llevó a la cama. Todos los demás se acostaron poco después. Se suponía que debían salir temprano a la mañana siguiente hacia el aeropuerto, pero JonBenét nunca tomó ese vuelo. A la mañana siguiente, Patty hizo una frenética llamada al 911, afirmando que su hija había sido secuestrada. Se encontró una extraña nota de rescate de 3 páginas en la casa, y, varias horas más tarde, el propio padre descubrió el cuerpo de JonBenét en el sótano. En los días siguientes, todas esas pequeñas grietas, el agotamiento de Patty, la enuresis de JonBenét, la creciente distancia de Burke, la resistencia de JonBenét a los concursos y la presión por mantener las apariencias, comenzaron a parecer más que simple ruido de fondo. Empezaron a sentirse como señales de advertencia. Y sin embargo, uno de los elementos más inquietantes de este caso sigue siendo la nota de rescate. No solo por su lenguaje teatral o su longitud sospechosa, sino por lo que no contenía. La nota se extendía por 3 páginas, inusualmente larga para una demanda de rescate. Fue escrita en un bloc de notas que pertenecía a Patty Ramsey, usando un bolígrafo de la propia casa. Más extraño aún, los investigadores encontraron un borrador de práctica en el mismo bloc, como si alguien hubiera ensayado antes de escribir el mensaje final. Estiman que todo el proceso, el borrador y luego la carta definitiva, pudo haber tomado de 20 a 25 minutos, quizá más. Eso por sí solo arroja serias dudas sobre la teoría del intruso. ¿Qué tipo de secuestrador entra en una casa solo para pasar casi media hora redactando un manifiesto dramático? El lenguaje también era extraño, lleno de frases que recordaban líneas de películas populares como Harry el Sucio, Speed y Ransom. Sonaba menos como una súplica desesperada y más como alguien interpretando un secuestro, imitando clichés de Hollywood. Algunos expertos incluso describieron el tono como melodramático, casi sarcástico, pero lo que profundiza aún más la sospecha es un pequeño detalle enterrado en medio de la nota: una exigencia de $118,000, una cifra extraña, curiosamente específica. Resulta que esa cantidad era casi idéntica al bono de Navidad de John Ramsey ese año, un detalle poco probable de ser conocido por un extraño. Sin embargo, era un dato muy conocido dentro del hogar. Aún más inquietante, la nota instruía a John a ir solo al banco, retirar el dinero y esperar más instrucciones, pero nunca incluía un número de teléfono, un punto de entrega ni instrucciones para el intercambio real. No solo era sospechoso, era ilógico. Parecía una nota que nunca había sido escrita para ser tomada en serio. Y aún así, pese a todo esto, no había huellas digitales utilizables en la carta. Ni de John, ni de Patsy, ni de Pi, ni de nadie, sin manchas accidentales, sin signos de presión o de prisa. Solo una nota de rescate limpia, escrita de manera ordenada, que parecía haber aparecido de la nada, pero usando el propio bloc y bolígrafo de Patsy. Y luego está el análisis de la escritura. Varios expertos forenses concluyeron que Patsy Ramsey no podía ser descartada como autora de la nota, con al menos un análisis afirmando que había una alta probabilidad de que ella misma la hubiera escrito. Sin embargo, a pesar de esto, nunca se presentaron cargos. Pero la verdadera clave podría no estar en cómo se veía la nota, sino en cómo sonaba. La nota de rescate es extraña, no solo por su extensión o contradicciones, sino por su voz. Se lee como una pieza de actuación, dramática, personal, teatral. Se burla, reprende. Incluye diálogos como: nota de rescate, no intentes desarrollar un cerebro, John, y usa ese buen sentido como un sureño. Eso se siente más como líneas de una obra de teatro que algo escrito en pánico. Y ese era, precisamente, el mundo de Patsy Ramsey. Durante años, Patsy interpretó monólogos de The Prime of Miss Jean Brodie tanto en la preparatoria como en certámenes universitarios. Un drama centrado en una mujer excéntrica y controladora que moldeaba la vida de sus alumnas jóvenes. Su estilo de actuación, lecturas dramáticas de múltiples personajes. Sin utilería, sin disfraces, solo la voz. Ella no solo admiraba esa historia, la encarnaba en el escenario. El personaje de Miss Brodie era audaz, segura de sí misma y obsesionada con el control, muy parecido al tono de la nota de rescate.
Miss Brody dijo: mi tarea es poner cabezas viejas sobre hombros jóvenes, y todas mis alumnas son la crème de la crème. Dam a una niña en edad impresionable, y será mía para toda la vida. Ustedes, muchachas, son mi vocación. Si mañana recibiera una propuesta de matrimonio del Lord Lyon, rey de armas, la rechazaría. Estoy dedicada a ustedes en mi mejor momento. Dentro de The Prime of Miss Jean Brodie hay paralelismos sorprendentes. La palabra attaché aparece en el libro, un término raro y específico que también aparece en la nota de rescate. Hay una mención a cubos de piña con crema, un eco curioso de la última comida conocida de John Bennett. Incluso hay un momento en el libro donde un personaje escribe mal la palabra posesión, el mismo error que se encuentra en la nota. Nota de rescate. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Lo más escalofriante de todo. Una escena clave en The Prime of Miss Jean Brodie involucra una carta falsificada. Of putting old heads on young shoulders, and all my pupils are the crème de la crème. Give me a girl at an impressionable age, and she is mine for life. You girls are my vocation. If I were to receive a proposal of marriage tomorrow from the Lord Lion, King of Arms, I would decline it. I am dedicated to you in my prime. Pero la verdadera clave podría no estar en cómo se veía la nota, sino en cómo sonaba. La nota de rescate es extraña, no solo por su extensión o contradicciones, sino por su voz. Se lee como una pieza de actuación, dramática, personal, teatral. Se burla, reprende. Incluye diálogos como: nota de rescate, no intentes desarrollar un cerebro, John. Y usa ese buen sentido común sureño. Eso se siente más como líneas de una obra de teatro que algo escrito en pánico. Y ese era precisamente el mundo de Patsy Ramsey. Durante años, Patsy interpretó monólogos de The Prime of Miss Jean Brodie, tanto en la preparatoria como en certámenes universitarios. Un drama centrado en una mujer excéntrica y controladora que moldeaba la vida de sus alumnas jóvenes. Su estilo de actuación, lecturas dramáticas de múltiples personajes, sin utilería, sin disfraces, solo la voz. Ella no solo admiraba esa historia, la encarnaba en el escenario. El personaje de Miss Brodie era audaz, segura de sí misma y obsesionada con el control, muy parecido al tono de la nota de rescate. Miss Brodie, obra. Mi tarea es poner cabezas viejas sobre hombros jóvenes, y todas mis alumnas son la crème de la crème. Dame a una niña en edad impresionable, y será mía para toda la vida. Ustedes, muchachas, son mi vocación. Si mañana recibiera una propuesta de matrimonio del Lord Lyon, rey de armas, la rechazaría. Estoy dedicada a ustedes en mi mejor momento. Dentro de The Prime of Miss Jean Brodie hay paralelismos sorprendentes. La palabra attaché aparece en el libro, un término raro y específico que también aparece en la nota de rescate. Hay una mención a cubos de piña con crema, un eco curioso de la última comida conocida de John Bennett. Incluso hay un momento en el libro donde un personaje escribe mal la palabra posesión, el mismo error que se encuentra en la nota. Nota de rescate. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Lo más escalofriante de todo, una escena clave en The Prime of Miss Jean Brodie, involucra una carta falsificada. La carta es leída en voz alta, luego analizada por la propia Miss Brodie, quien critica la escritura e incluso comenta que hay dos manos diferentes involucradas. Miss Brodie dijo: con el mayor gozo, Jean Brodie. ¿Es esto lo que sus chicas, su grupo, ha aprendido bajo su tutela, señorita Brodie? Es una colaboración literaria. Dos manos separadas están implicadas. Una de las autoras inclina o alarga las consonantes de manera poco ortodoxa y la otra no. Además, el papel parece algo envejecido, es casi un guión de lo que sucedería después de la muerte de John Bennett. Más adelante, Patsy dijo a los investigadores que apenas había leído la nota de rescate, y sin embargo citó exactamente la línea con la palabra mal escrita. Al montar una escena del crimen, una persona no puede evitar revelarse, su lenguaje, sus referencias, su estilo. El momento más revelador quizá fue durante la llamada al 911. En múltiples entrevistas, Patsy sostuvo que nunca leyó más allá de la primera línea. Dijo que se detuvo en «tenemos a su hija», corrió por la casa y llamó inmediatamente a la policía. Alegó no recordar qué más decía la nota. Pero en la llamada grabada al 911, cuando la operadora le preguntó «¿sabe quién se la llevó?»,
Patsy Ramsey contestó, «No lo sé. Aquí hay una nota de rescate. Es una nota de rescate. Dice FBTC Victory». Ella recitó la línea final de la nota, y no solo lo dijo, lo deletreó lentamente, con pausas marcadas entre cada letra, un patrón de habla que sugiere que estaba leyendo directamente de la nota, no recordándola de memoria. Ese contraste plantea preguntas inquietantes. Si realmente se detuvo tras la primera línea, ¿cómo sabía, palabra por palabra, lo que decía al final? Y si leyó toda la nota antes de llamar, ¿por qué lo negó después? Años más tarde, especialistas en audio realizaron un análisis forense de la llamada al 911, específicamente los segundos finales. Después de que Patsy creyó haber colgado, afirmaron escuchar algo escalofriante, voces de fondo débiles pero audibles, incluyendo lo que parecía ser la voz de un niño. La postura oficial de la policía se mantuvo cautelosa, y los Ramsey siempre negaron haber escuchado o dicho algo después de que la llamada terminara. Pero para muchos, ese diminuto fragmento de audio, de apenas unos segundos, sigue generando más preguntas que respuestas. Y cuando se ponen juntas todas estas inconsistencias, la nota en el blog de Patsy, la cantidad exacta del bono, las huellas ausentes, la cita del final de la carta y el extraño audio tras la llamada, surge una posibilidad incómoda. Y luego está la evidencia de fibras. Se encontraron fibras de su chaqueta en la bandeja de pintura, en el cordón atado alrededor del cuello de John Bennett, en la manta con la que fue envuelta y en la cinta adhesiva sobre su boca. No hay pruebas de ningún científico que sugieran que esas fibras provengan de otra fuente que no sea la chaqueta roja de Patsy. Fibras microscópicas rojas fueron halladas en el lado adhesivo de la cinta usada para amordazar a John Bennett. Estas coincidían, tanto química como microscópicamente, con la tela de la chaqueta roja que Patsy había usado la noche anterior. Pero no terminó ahí. Fibras similares se encontraron también en el cordón usado para estrangularla, y otra vez dentro de la bandeja de pintura en el sótano, la misma que contenía el pincel roto que se cree fue usado en la agresión sexual. No estaban simplemente cerca, estaban incrustadas en la evidencia. Eso no es transferencia por abrazar a tu hija, no es contaminación aleatoria de ropa. Es contacto directo a nivel de rastro con 3 herramientas críticas utilizadas en el asesinato de John Bennett Ramsey. Y lo más sospechoso, cuando llegó la policía esa mañana, notaron que Patsy aún llevaba el mismo suéter de cuello alto rojo y los pantalones negros de la noche anterior. No se había cambiado, ni siquiera después de supuestamente encontrar a su hija muerta en el sótano. Y había algo que amigos cercanos siempre señalaron. Patsy jamás usaba el mismo atuendo 2 días seguidos. Era casi una regla no escrita para una ex reina de belleza y socialité sureña. Sin embargo, en la mañana del asesinato de John Bennett, salió usando exactamente el mismo suéter rojo y pantalones negros que había llevado la noche anterior en una fiesta navideña. Esto no fue especulación. El propio investigador Steve Thomas lo anotó como una señal de alarma. Para alguien que cuidaba tanto las apariencias, repetir la ropa de una fiesta en público parecía fuera de lugar. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Estaba demasiado conmocionada para notarlo? ¿Demasiado ocupada? ¿O fue un detalle calculado para ganar tiempo? Los expertos forenses señalan que aunque la evidencia de fibras no es tan concluyente como las huellas digitales o el ADN, tampoco es insignificante, especialmente cuando es consistente, repetida y encontrada en ubicaciones tan específicas. Y junto con la nota de rescate escrita con su bolígrafo y bloc, dentro de su propia casa, la evidencia empieza a parecer menos coincidencia y más control. Más allá de la evidencia, los investigadores también se frustraron con el comportamiento de Patsy Ramsey durante el caso. Desde el principio, Patsy fue reservada y a menudo evasiva. Se negó a sentarse para entrevistas separadas de John durante meses. Y cuando finalmente aceptó, sus respuestas eran a menudo vagas o evasivas. Los investigadores notaron que con frecuencia respondía con frases como «no lo recuerdo» o «no lo sé», incluso a preguntas básicas. Algunos detectives creían que estaba evitando deliberadamente la verdad, o como mínimo, tratando de controlar la narrativa. Su actitud, sumada a su renuencia a cooperar por completo, solo profundizó las sospechas, en lugar de ayudar a aclarar las cosas. Such specific locations, and taken alongside the ransom note, written with her pen
on her notepad in her home, the evidence starts to feel less like coincidence and more like control. But beyond the evidence, investigators were also frustrated by Patsy Ramsey's behavior during the case. From the very beginning, Patsy was guarded and often evasive. She refused to sit for separate interviews from John for months, and when she finally agreed, her answers were often vague or deflective. Investigators noted that she'd frequently respond with statements like, "I don't recall" or "I don't know," even to basic questions. Some detectives believed she was deliberately avoiding the truth, or at the very least, trying to control the narrative. Her demeanor, coupled with her reluctance to cooperate fully, only deepened suspicions, instead of helping clear things up. Todo esto, la sospechosa nota de rescate, las inconsistencias en la línea de tiempo, las fibras, el comportamiento emocional y el análisis de la llamada al 911, llevó tanto a investigadores como al público a desarrollar lo que ahora se conoce como la teoría de Patsy. Es una de las interpretaciones más discutidas sobre lo que pudo haber sucedido esa noche. Según esta teoría, la muerte de John Bennett no fue premeditada, sino el trágico resultado de un acto repentino e incontrolado. La versión plantea lo siguiente: John Bennett mojó la cama, ya sea esa noche o en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre. Patsy, ya agotada por las festividades navideñas y posiblemente bajo estrés, supuestamente perdió el control en un momento de frustración. El estallido se volvió físico y John Bennett sufrió una lesión fatal en la cabeza. Pero hay algo más. Un tazón de piña con leche fue encontrado sobre la mesa de la cocina esa mañana. Las huellas dactilares de Burke estaban en él, pero no las de John Bennett. Sin embargo, durante la autopsia se descubrió piña parcialmente digerida en su estómago, lo que sugiere que había comido poco antes de morir. Este detalle alimenta discretamente una versión de la teoría. Después de mojar la cama, John Bennett bajó y se unió a Burke o tomó de su tazón. En el caos que siguió, quizá una pelea entre hermanos o una confrontación con Patsy, algo salió mal. Un acto impulsivo, un golpe, y John Bennett resultó fatalmente herida. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Patsy entra en pánico, pero en lugar de pedir ayuda, la teoría sostiene que ella, posiblemente con la ayuda de John, comienza a montar un secuestro. Se escribe una nota de rescate usando papel y bolígrafo de la propia casa. Es extensa, dramática y llena de referencias al estilo cinematográfico, casi como si alguien estuviera intentando demasiado sonar convincente. La nota incluso incluye una cantidad de rescate muy específica, $118,000, que, como se mencionó antes, coincidía exactamente con el bono navideño de John Ramsey. Un detalle que pocas personas fuera de la casa conocerían. Cuando la policía revisó la escena, notó que el suéter rojo favorito de John Bennett, el que Patsy dijo que había planeado para que su hija usara esa mañana, estaba arrugado en el baño, empapado en orina, como si alguien hubiera empezado a limpiar y luego se hubiera detenido. Luego viene la llamada al 911, y según análisis posteriores de audio, se escuchan voces de fondo después de que Patsy cree haber colgado. Una voz masculina, una femenina y posiblemente incluso una voz infantil. Algunos afirman que esto señala a Burke, aún despierto y presente, contradiciendo la afirmación de la familia de que él durmió durante todo el suceso. La teoría sostiene que, en un intento de no perderlo todo, estatus, reputación y posiblemente la custodia de su hijo, Patsy y John decidieron encubrir el incidente. Patsy, siendo ex reina de belleza y muy consciente de la imagen pública, se convierte en la figura central de este supuesto plan. Esto no fue solo especulación pública. Incluso la ama de llaves de la familia, Linda Hoffman Pugh, dijo a los investigadores que creía que Patsy estaba involucrada. Linda describió a Patsy como emocionalmente volátil y propensa a estallar bajo presión. También afirmó que John Bennett tenía frecuentes problemas de enuresis, algo que Patsy, según se reporta, tomaba de manera personal y le costaba manejar. Según Linda, Patsy estaba bajo presión para mantener una imagen perfecta tanto pública como privadamente, y creía que esa presión pudo haber explotado en un momento de ira.
Pero por convincente que parezca esta teoría, sigue siendo solo eso, una teoría. Nadie ha sido acusado formalmente de la muerte de John Bennett. El caso estuvo marcado por una escena del crimen mal manejada, pruebas perdidas, el frenesí mediático y narrativas contradictorias. Hasta el día de hoy, la posible participación de Patsy Ramsey sigue siendo una de las posibilidades más debatidas en el caso de John Bennett Ramsey. Y aunque mantuvo su inocencia hasta su muerte en 2006, las preguntas que rodean su papel nunca se han desvanecido por completo. La verdad puede estar enterrada bajo capas de suposiciones, errores policiales y secretos que nunca llegaron a los informes oficiales. Pero algo es seguro. Lo que haya sucedido en esa casa aquella noche, alguien lo sabe. Lo creas o no, hay algo claro. Cuanto más miras los detalles, más difícil es alejarse sin preguntas. Si este caso te atrapó, no olvides suscribirte para más análisis en profundidad como este. Deja un comentario con tus pensamientos. ¿Crees que Patsy estuvo involucrada o fue solo una madre en duelo atrapada en una pesadilla? Gracias por ver.